tardes, aquí estamos en el Noticiero Limón con mi compañero Luis Fernando. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, gracias. La producción ahí atrás con Carlos y Diego. Y hoy vamos a hablar de tres temas, que es el movimiento de la liberación nacional, las dictaduras en América Latina y cuáles son los países en potencia. Comenzar con el tema de movimientos de liberación. Vamos a empezar con la independencia de la India. La India es una de las naciones más extensas del Asia Meridional, que se localiza en la península del Indostán. Antiguamente se había desarrollado ahí una gran civilización, pero fue conquistada sucesivamente por diferentes imperios, quienes a través de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales llegaron a conquistar y a ejercer casi dominio absoluto sobre la India. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, en 1939, los dirigentes indios de talento y ambición negaron su cooperación en el Congreso Nacional, porque el gobierno británico le negó concedentes a mayor grado de independencia. En 1994, Mahatma Gandhi anunciaba el inicio de acciones antiimperialistas a través de una nueva portada de desobediencia civil, con el objetivo de que los británicos se retiraran de la India. El gobierno colonial inglés, a principios de 1947, decidió dividir la India en dos dominios: India en península de Indostán y Pakistán en el Punjab y Bengala. Ya. Ay, no mames. Güey, qué pendejo. Otro de los países que tuvo su movimiento nacionalista fue Argentina. A su independencia de Argentina fue el proceso de revolución en el territorio argentino, en el cual las Provincias Unidas del Río de la Plata lograron iniciarse como un país soberano al dejar de responder al gobierno de España. Este proceso comienza en el año de 1810 con la Revolución de Mayo y finaliza en el año de 1816. Luego comienza un periodo de reorganización nacional por diferentes ideologías que va a traer diversas guerras civiles. Una de las causas internas de esta revolución fue que las medidas reformistas impuestas por el gobierno les quitaba poder a los élites criollos. El deseo por que los criollos como Manuel Belgrano y otros intelectuales formaran una república. Y las consecuencias de esta revolución fueron que se logró crear un estado soberano e independiente que fue llamado Provincias Unidas del Río de la Plata, y lograr la independencia de España en el territorio argentino, que contaba con una economía propia, lo que originó un notable crecimiento económico. País de Chile, y bueno, la independencia de Chile o chilena fue un proceso histórico que se extendió de 1810 a 1823. Y esta independencia se llevó de la Capitanía General de Chile hasta la monarquía española, y fue la fundadora o la que dio principios a la nueva nación chilena. Bueno, este proceso se divide en tres etapas, las cuales son la Patria Vieja de 1810 a 1814, la Reconquista de 1814 a 1817 y la Nueva Patria de 1817 a 1823. De ahora sobre Argentina con Jorge Videla. Para muchos argentinos, Jorge Rafael Videla era la encarnación del mal absoluto, o en cualquier caso el rostro más destacado de la dictadura. Conocido por su disciplina y su respeto a las normas, nunca despertó desconfianza entre el gobierno, a la severía, y al que derrotó con el golpe de estado que eclipsó la democracia argentina en 1976. A los 87 años de edad, Videla ha muerto, según medios locales, por causas naturales. Jorge Rafael Videla nació en Buenos Aires en agosto de 1925, en el seno de una familia de ascendencia española con una amplia tradición familiar. Siguiendo esta costumbre, el joven Jorge Rafael entró a los 14 años a la Academia Militar y en 1940 se graduó con honores en el grado de subteniente de infantería. Reservado y con el aire melancólico, Videla fue asesor de la delegación militar argentina en Estados Unidos, aunque su carrera logró un impulso en 1973, cuando fue nombrado jefe de Estado Mayor del Ejército. La dictadura del Perú. Bueno, el gobierno de Alberto Fujimori pertenece a un periodo de la historia de Perú comprendido desde el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre del 2000, el cual dicho país estuvo bajo un mandato dividido en tres etapas, encabezado por el autoritario Alberto Fujimori con 10 años y 116 días de gobierno. El llamado Fujimorato se convirtió en el segundo mandato profesional consecutivo más largo en la historia de la República de Perú.
Hacia el inicio de aquel decenio hubo un periodo específico en el cual Fujimori gobernó con poderes totales al haber cerrado el Congreso y mandado a reestructurar el poder judicial de 1992 a 1993. En noviembre del 2000, tras la divulgación de los escándalos de corrupción, para ganar las elecciones, sospechas de tráfico de armas y de sobornos parlamentarios, Alberto Fujimori renunció a su cargo de presidente de la República de Tokio, Japón. Sin embargo, su renuncia no fue aceptada por el Congreso y decidió destituirlo por incapacidad moral. Anastasio, que fue una dictadura en Nicaragua. Fue presidente de Nicaragua entre 1967 y 1972 y entre 1974 y 1979. Como jefe de la Guardia Nacional mantuvo el poder efectivo durante un periodo intermedio. Fue el tercer miembro de la dinastía Somoza que ejerció la dictadura en Nicaragua, una tarea de dictadores que comenzó en 1936. En diciembre de 1972, un terremoto devastó la capital de la nación, Managua, dejando más de 10.000 muertos y prácticamente destruyendo toda la ciudad. Se declaró ley marcial, convirtiéndose a Somoza en todo el jefe de la Guardia Nacional, en el dirigente de facto del país. Posteriormente, se descubrió que la familia Somoza había lucrado con la mayor parte de la ayuda internacional ofrecida ante el terremoto. Durante la dictadura de Somoza de Baile, cayeron víctimas, entre muertos y heridos, al menos 50.000 civiles, hombres, mujeres y niños, durante los bombardeos indiscriminados de la Guardia Nacional contra las ciudades de Chinandega, Chichigalpa, Estelí, León, Managua, Masaya y Rivas, entre otros, así como otros teatros de la guerra. Desde septiembre de 1978 hasta su derrocamiento el 17 de julio de 1979, ordenó el asesinato de civiles y bombardeo de artillería y aviones, y las ciudades principales de Nicaragua. Bueno, y ahora vamos a hablar de algunas características de las potencias mundiales. Y vamos a empezar con las características de Rusia. La primera es la irrupción del capitalismo en Rusia. Rusia, crisis y crecimiento económico. Se sigue reconociendo internacionalmente a Rusia como una gran potencia al lograr mantener su membresía en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Se ha alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para la limitación de armas estratégicas, lo cual, si bien no es suficiente garantía, no debe subestimarse su importancia. Hay avances para el establecimiento del Tratado de Prohibición completa de ensayos nucleares, aunque falta más voluntad política de las partes para alcanzar la aprobación. Rusia ha mantenido su abastecimiento de gas a Europa Occidental, a pesar de que el inicio de Estados Unidos no lo vio con buenos ojos por temor a insuficiencia en esa parte del mundo. Bueno, la segunda potencia de la que vamos a hablar es Estados Unidos, y yo creo que es una de las más importantes, ya que pues, es una de las que ha tenido más relevancia en los últimos tiempos. Bueno, Estados Unidos tiene la moneda como el dólar, se ha revalorizado en los últimos tiempos y eso ha supuesto un crecimiento del país. Estados Unidos ha favorecido y crecido en varios sectores como el tecnológico e industrial, más que China o la India. Estados Unidos, nadie les gana en la tecnología, las redes sociales son un ejemplo de esto, ya que Estados Unidos sigue siendo el país líder en una cantidad de terrenos, desde la música en el cine hasta las fuerzas militares. El dólar estadounidense sigue siendo la moneda preferida de las reservas en el mundo y Estados Unidos tendrá un ingreso per cápita mucho más alto. La inflación de China ayudará a que Estados Unidos sea una potencia mundial. Estados Unidos andará sus cenizas para volver a dominar el mundo a nivel económico y político. La inflación del resto del mundo hace que Estados Unidos se beneficie de ello como consecuencia de la mala gestión y la puesta de marcha de demasiada tarea de países como Alemania, Francia o el resto de Europa. Bueno, y la última potencia mundial de la que vamos a hablar es Alemania, y tenemos las siguientes características: la capacidad industrial instalada previa a la guerra, la ayuda de Estados Unidos para la reconstrucción, una clase obrera calificada y con deseos de trabajar, un elevado capital humano, un país sin ambiciones políticas, priorizar la economía real por sobre los mercados financieros, una economía mixta con equilibrio entre el mercado y el Estado, partidos políticos fuertes y muy institucionalizados, un sistema político moderado sin extremismos y una política pluralista que apuesta al diálogo y al consenso.
a nuestro invitado especial Hitler. Hitler, gracias por venir aquí al Noticiero Limón. Sí, ¿cómo te lo has pasado aquí en México? Pues muy bien, la verdad es que muy bien, aquí no hay judíos, sí, muy bien. ¿Probaste los tacos de trompo? Los de judío nada más. ¿Qué pasó con la Segunda Guerra Mundial? Pues ya sabes, ¿no? La primera, pues yo era soldado todavía, perdimos, pero por eso hice la segunda. Sí, vi el marcador, sí. Para vengarme de los judíos y Ok. que yo dominara el mundo y no los judíos. Sí. Bueno, este fue Hitler. Gracias por su tiempo, Hitler. Y hasta la próxima.